nos das de reunirnos. Queremos ponernos en tus manos a través de la tecnología, a través de estas conexiones, que tú dirijas todo. También queremos pedirte por cada participante y que ahora que vamos a iniciar este seminario del Directo al Corazón nivel 2, pueda ser de bendición, podamos reafirmar principios, podamos tener más herramientas para nuestra vida y también para compartir con otros. Ayúdanos, fortalécenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. El plan de hoy es como ver una pequeña inducción de lo que va a ser, como así de manera global, de lo que va a ser el seminario de Directo al Corazón nivel 2. Y en segundo lugar, es como darles un poquito las indicaciones de cómo vamos a ir trabajando. Como ustedes pueden ver, este manual ya lo tienen desde un inicio. No lo pudimos hacer con el nivel 1 porque el manual no estaba así como organizado de la mejor manera en que queríamos presentar los temas, pero el nivel 2 sí lo vamos a seguir así de una manera mucho más práctica. Por eso ya lo tienen a la mano. La recomendación es pues que lo tengan electrónico, lo pueden imprimir o van imprimiendo lo que necesiten. Y ahorita pues les vamos a dar muchas otras indicaciones. Entonces voy a presentar algunas cosas generales. Les voy a dar tiempo para si tienen alguna pregunta de lo que vamos haciendo. Y vamos a ver algunas cosas por ahí un poco más técnicas. Entonces déjenme por aquí, ya les comparto. Vamos a compartirles la pantalla para que podamos avanzar. Muy bien. Ahí ustedes pueden ver, pues se le conoce como el nivel 2 de Directo al Corazón. En el primero, el pastor Conef, el manual le puso orando las promesas de Dios, porque en realidad cada vez que hacemos un proceso de oración, todo lo que decimos en la oración, a excepción de lo que incluimos de la persona de su historia, pues son los sufrimientos de Jesús, son las profecías de cómo iba a venir, sufrir en nuestro lugar, etc. A pues, él le llamó dejando un legado. Y podremos comenzar así como para reflexionar con un versículo ahí básico, que es Juan 7, 15 al 17, para que podamos ver un principio, y esto simplemente es como una introducción para nuestro aprendizaje. En el contexto nos dice que los discípulos se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe letras no habiendo aprendido, no? O sea, ¿cómo puede saber tantas letras no habiendo aprendido? Y algo aquí bonito que nos llama la atención es que Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hoy en día tenemos mucha información, tenemos muchas herramientas y Directo al Corazón nivel 2 pues no va a ser la excepción. Es decir, depende mucho de la aplicación personal que cada uno hacemos y cómo lo recibimos en nuestro corazón, lo que realmente puede tener un beneficio para nosotros y para que podamos ayudar a otras personas, que otras personas se puedan beneficiar. Quiero leer el comentario, el deseado de todas las gentes sobre este versículo. Ok, vamos a verlo, dice así. Primero nos refiere el versículo, por ahorita va a salir la página porque esta es la primera parte de la cita. Mi doctrina no es mía, dijo Jesús, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Entonces está citando aquí el versículo. Después dice, Jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de sospechas, no contestando la sospecha misma, sino presentando la verdad vital para la salvación del alma. Recordemos que el contexto dice que dijeron, wow, ¿cómo Jesús puede saber tanto no habiendo estudiado letras? Y entonces queremos resaltar esta parte. La percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la mente que del corazón. La verdad debe ser recibida en el alma. Exige el homenaje de la voluntad. Entonces aquí hay como una frase así medio interesante,
que para percibir y apreciar la verdad, lo que Jesús estaba tratando de decir era que se depende menos de la mente que del corazón. Nosotros creemos que a veces es más algo intelectual y conocimientos abstractos, cuando la verdad de Dios lo que más se requiere es el corazón. Y aquí la cita lo explica a continuación. La verdad debe ser recibida en el alma y exige el homenaje de la voluntad. Entonces, esto no es tanto de fórmulas, esto no es tanto de tanto conocimiento abstracto de información, sino más bien tiene que ver cómo recibimos nosotros la verdad de Dios en nuestro corazón. Y este principio aplica a todo. Por eso dice que depende menos de la mente que del corazón, porque se requiere el homenaje de la voluntad. Y luego sigue diciendo, si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción. Es decir, la verdad a veces se puede recibir abstractamente, simplemente en la mente, pero la verdad tiene que llegar al corazón. Si la verdad no llega al corazón, si la verdad no llega a lo más profundo, pues no vamos a tener el beneficio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, bueno, aquí habla de cómo Dios quiere que recibamos la verdad. Esta cita, aquí está en el Deseo de todas las gentes, de la página 419, pues nos habla de que debe haber un corazón abierto para recibir la verdad y que renuncie a todo lo que es lo opuesto, ¿no? A la verdad. Y pues ahí nos está explicando este versículo. Si lo queremos ver ya de una manera ahí como que más concreta, y me voy a regresar al versículo inicial, miren cómo dijo Jesús la tercera parte aquí de la cita. Dice, si alguno quiere, ¿y cuál es el verbo que tenemos aquí? El verbo que tenemos no es saber, el verbo que tenemos no es conocer, el verbo que tenemos no es tener más información. ¿Cuál es el verbo? Hacer. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, la va a conocer. Dios se la va a revelar. ¿Sí? Pero muchos de nosotros queremos saber, muchos de nosotros queremos conocer, muchos de nosotros probablemente queremos más información, a ver qué me convence, ¿no? Cuando si se rinde la voluntad, si lo recibimos en nuestro corazón y si queremos hacer su voluntad, pues Dios lo va a mostrar, Dios lo va a revelar. Entonces, bueno, tenemos 3 meses, ¿verdad? Una clase semanal iniciando hoy, un camino largo que recorrer. Ya vieron que el manual tiene 404 páginas, por eso obviamente pues no vamos a cubrir todas las páginas, sino lo más importante, y ahorita vamos a ver cómo va a ser la dinámica. Y pues ese va a ser nuestro desafío. Generalmente estos entrenamientos pues antes se daban en una semana, muy intenso, es muy bonito porque uno está en un retiro, lo ve así, pero bueno, si aprovechamos realmente el tiempo y la reflexión semanal a cada parte que vamos a hacer va a ser de mucha bendición. Vamos a cubrir los puntos principales en cada fase. No vamos a poder cubrir pues todo el manual y va a haber trabajo preliminar que tenemos que ir haciendo. Y ahorita pues les vamos a mostrar de qué manera va a ser. Ahora, las instrucciones pues están diseñadas para trabajar de persona uno a uno, y también pues el objetivo es aplicar esto en nuestra vida y también poderlo aplicar a otras personas. Realmente formar discípulos, ¿no? O sea, cómo yo lo aplico, pero así como voy recibiendo una bendición en mi vida y en mi historia, cómo lo comparto con alguien más. Ok. Bueno, esto siempre lo señala el pastor Conef. En las páginas del manual 5 y 6 van a encontrar, por ahí hay algunas referencias cuando se encuentran errores en el manual o algo. Él por ahí pone un correo electrónico pues para que le hagan la sugerencia y los puedan corregir a futuro. Bueno, para que se beneficien otras personas. También les hago una aclaración. Este manual lo pudo traducir un grupo de personas en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, sobre todo personas que ya se habían beneficiado con el nivel 1. Así que por ahí de repente van a haber unas palabras
más así como español argentino, ¿no? Para que me entiendan. Y, y a veces, pues tenemos que entender que a veces pueden haber palabras que en un país no suenan mal y en otros sí, ¿no? Por ahí hay una palabrita que aparece en el manual en algún momento, pues les decimos cuál es. Ok. De una manera muy general, cuando aprendemos, hay tres tipos de personalidades. Están los que siguen las reglas, o sea, todo lo quieren hacer bien, son súper cuadrados, van a la regla, no se pueden brincar nada, no hay flexibilidad. Están los que son muy, muy independientes, o sea, les gusta saberlo todo, se creen, o sea, son todos, ¿no? Ellos dicen, esto yo lo hago a mi manera, no lo hago así, no lo hago así. Y está la persona que es educable, ¿no? La que está ahí para aprender. Se les conoce como el que sigue las reglas, pues es una persona muy, muy robótica, que ante una situación donde tiene que ser flexible o ver cómo aplicar los principios le puede costar un poquito. La persona que es muy independiente de saberlo todo, pues no le va a costar multiplicar, ¿no? Porque si no puede transmitir un método para que los demás aprendan, ahí le va a costar. Y pues la persona que está educable es muy importante porque sobre todo puede multiplicar. Y por eso iniciamos con ese principio. Jesús dijo, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, la clave es querer hacer, no querer saber. Conocimiento ya tenemos demasiado y suficiente. Aquí tenemos de una manera práctica lo que vienen siendo directo al corazón el nivel 2 y ustedes lo pueden ver en sus inicios, se compone de 7 fases. Algunas fases tienen subdivisiones, pero prácticamente son 7 fases. ¿Ok? Y aquí lo vamos a ver de una manera global. Y la fase 1 y 2 es como todo un repaso profundo directo al corazón nivel 1. Y vamos a aprender a ver, y yo creo que ustedes van a ir haciendo sus preguntas a medida que avanzamos en este entrenamiento, para ver cuándo podemos aplicar cosas del nivel 1, cuándo podemos aplicar cosas del nivel 2, ¿ok? Pero como ustedes pueden ver, en la fase 1 ahí dice, honrando mis pérdidas, honrando las pérdidas de Cristo, la fase 2. La fase 1 es mucho ver nuestra historia con honestidad, pero algo muy bonito que tiene directo al corazón. ¿Se acuerdan cuando vimos el principio bíblico de Lucas 23:34 que decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ese principio de no saben lo que hacen, ¿se acuerdan que implicaba todas las consecuencias, todo lo que yo no sabía o todo lo que el otro no sabía? Hagan de cuenta que el nivel 2 es meternos a eso a profundidad y es muy, muy, muy hermoso. Entonces, la fase 1 en la fase 2 la vamos a entender de una manera muy práctica y es como Jesús se identifica con nuestros sufrimientos. La fase 3 tiene ahí unas subdivisiones y aquí ya habla de cómo identificar muchos patrones que tenemos prejudiciales que no sabemos, que no vemos, que a veces no conectamos y quizá el nivel 1 no nos permitió a veces verlo, aquí sí lo vamos a ver. La fase 4 pues habla de cómo identificar los patrones generacionales destructivos. ¿Por qué se repiten una y otra vez ciertos tipos de comportamientos, de emociones, de situaciones en las familias? ¿Cómo nos lo explica la Biblia? ¿Cómo lo vamos a ver a la luz de directo al corazón? Y ya la fase 5 tiene que ver mucho con perdón. Aquí vamos a profundizar más en perdón. También vamos a profundizar en cómo pedir perdón, aparte de cómo perdonar. Y algo muy interesante es la fase 6, aprender a ver cuál es el llamado que Cristo tiene para nosotros. Bueno, en todo esto de lo que Él está haciendo en nuestra vida, de dar sanidad y libertad y todo lo que hemos aprendido a nivel 1 y 2, entonces, ¿cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros? Y la fase 7 es la cosecha que Cristo tiene para nosotros. ¿Cómo realmente con esto podemos formar discípulos? Recuerden que estamos en un curso misionero. Así que es muy bonito. Y ahorita les voy a desglosar un poquito más las fases. Ok, pero esto es así como que a grandes rasgos. Aquí lo vemos ustedes, si tienen su manual, porque aquí les va a aparecer chiquitos la página 8 del manual por ahí. Y vemos las mismas fases, pero de una manera así como en una manera circular, ¿no? Porque es más consistente con la vida real. Esta es una manera circular, pero es lo mismo. Entonces, como Dios me va dando, me conecto con Jesús, me va dando sanidad, vamos viendo todos los patrones perjudiciales, las consecuencias,
cómo esto me puede llevar a pedir perdón, a perdonar, una experiencia muy bonita. Y les digo algo, de hecho esto está diseñado para trabajarlo con una persona así en orden. Esto no es como nivel uno. Nivel uno, alguien puede venir por una herida de abuso sexual y luego vamos a oraciones de perdón y todo. Bueno, ahí hay que ver mucho cómo los vamos a hacer las oraciones. El nivel 2 sí lo podemos hacer literalmente de una manera consecuente y así como está el orden en el manual. ¿Ok? Así que vamos a tener una herramienta aquí diferente. Entonces, les explico un poquito. Nosotros vamos a tener 11 clases, ¿verdad? Hoy en la primera son 12 clases, pero ya así como temáticas fuertes son 11. Iniciamos la siguiente, ¿verdad? La siguiente clase va a ser, les pongo así las fases de una manera práctica, es honestidad con mis heridas y las pérdidas que he tenido como consecuencia. Aquí, como les digo, es mucho esa parte de perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ver hasta dónde nuestras heridas han llegado, hasta dónde lo podemos ver en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los patrones familiares. La fase 2 habla de cómo conectarnos con Jesús y aquí profundizamos mucho en las pérdidas de Jesús. De hecho, la hoja de la cruz, todo lo que es la historia de Jesús se va a componer de 2 páginas. Es algo así mucho más bonito, más profundo para compartir con las personas. ¿Ok? Entonces ahí está la fase 2. La fase 3 se divide en 3 partes, 3A, 3B y 3C. Entonces en nuestra tercera clase, y estoy hablando de la que sigue en adelante, que sería la cuarta, si incluimos hoy, vamos a tener, ese habla de la honestidad con nuestros patrones perjudiciales. Aquí vamos a hablar mucho de frutos que hay, cómo afectan, qué mentiras Satanás pone. Ok, la fase 3B es honestidad con las heridas que nuestros patrones perjudiciales causan a los demás, incluyendo los que amo. Entonces, esto ya es como más profundo porque no solo es ver mi herida, mis mentiras, sino ver mis frutos, sobre todo los que no reconozco. Pero la fase 3B, esta fase es muy bonita y bien profunda, ya es empezar a ver cómo mis patrones, mis frutos están afectando a los demás, incluyendo a las personas que no amo, y cómo puedo recibir sanidad y libertad en estas áreas. ¿Okay? La fase 3C ya incluye el pedir perdón a los demás por las heridas que nuestros patrones perjudiciales han causado, incluyendo los que amo. Le digo, esto es algo muy bonito, vamos a entender muchas cosas, porque a veces no nos damos cuenta hasta dónde una mentira. Hay una frase que se usa mucho aquí, lo que es la lealtad perjudicial. Todas las familias tienen algo que se llama patrones perjudiciales a los cuales nos enseñan a ser leales, a evitar, a mentir. Normal es mentir en la familia. Es normal que en la familia, pues ahí los hombres sean mujeriegos. Es normal, todos venimos de familias donde hay patrones que no vemos, no los llegamos a ver por nuestras heridas. Entonces aquí vamos a enfocarnos en eso. Esa es la fase 3C. La fase 4, honrar mis patrones y pérdidas generacionales, que sería la honestidad con mis pérdidas desconocidas y mis patrones generacionales. Entonces aquí lo vamos a ver también ya hasta dónde los aspectos familiares de papá, mamá y otras personas tienen que ver mucho con mentiras que tenemos, con heridas y nuestros propios patrones y cómo afectan a los demás. En la clase 7 vamos a hacer, si luego se hace un complemento muy bonito, se revisa la fase 1 de la 1 a la 4. Ok, se hace una revisión y eso lo vamos a ver en la séptima clase. En la octava se pasa a la fase 5, que es todo lo que tiene que ver con perdón, confesión y perdonar. Y aquí sí hablamos mucho hasta de cómo pedir perdón, porque a veces nosotros pedimos perdón y nosotros estamos listos, pero la otra parte no está lista, la otra parte está herida, la otra parte no quiere tocar el tema. Entonces vamos a ver principios ahí muy importantes. La novena clase es la revisión de la fase 1 a 5. Ok, es la revisión de la fase 1 a 5. Siempre vamos como adaptando, y así está diseñado el manual, muy práctico para ir adaptando todo, conectándolo.
La fase 6, como ya lo dijimos, es honrar el llamado de Jesús para mí, cómo usar nuestro testimonio de sanidad y libertad para bendición de otros. Entonces aquí va a ser mucho, mucho más práctico y permitir que Dios sea el que nos muestre cómo podemos aplicar esto en la iglesia, en la familia, en la comunidad, en diferentes áreas. Pero lo vamos a hacer usando los principios de directo al corazón. Y pues la clase 12, si contamos esta, o la 11 de la que sigue en adelante, es la fase 7, cómo podamos llevar frutos que realmente permanezcan con nuestro testimonio de sanidad y libertad. O sea, no solamente es entender nuestro llamado, sino dentro de nuestro llamado poder encontrar todas estos frutos y bendiciones que Dios nos quiere dar. Entonces, esto es así como una visión global. ¿Qué les recomiendo yo? Bueno, tienen el manual, eso es una ventaja. Una desventaja es, y ahí sí voy a hacer como que bien claro, ¿no? No empiecen a leer el manual por todos lados porque luego se confunden, ¿no? Vamos a ir en orden. Entonces, a veces si estamos en la fase 1 y ya están haciendo preguntas de la fase 6, pues vamos a decir que nos esperemos, ¿no? Que vayamos por ahí un poco más tranquilos. Entonces, como mera introducción a esta inducción que estamos haciendo del entrenamiento, prácticamente tenemos dos opciones. La opción 1, confiamos en el Espíritu Santo, que Él es el que revela nuestras raíces, las cosas profundas de nuestra historia, las mentiras, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que lo haga y permitimos que Él sea el que revele, el que decida cuándo hacerlo, cuánto nos va a revelar y elegir que Dios sea el que si va a revelar alguna experiencia en nuestra vida, Él lo haga, no nosotros por nuestra propia cuenta, ¿ok? O por el otro lado, podemos aprender a ver esto solo como teoría y una fórmula donde utilizamos solo ciertas palabras y hasta plazos, poniéndole a Dios límites, poniéndole a Dios tiempo específico y pues terminamos convirtiendo principios muy bonitos de la palabra de Dios, pero en una fórmula mágica, en mantras. Así que muchas veces lo vemos como una negación o lo vemos como una manera en que evitamos que Dios actúe en nuestra vida, pero siempre le damos la oportunidad a las personas de que si ellos están listos y estén dispuestos, pues podemos avanzar con las herramientas que tenemos. Entonces, permitimos que se haga la voluntad de Dios, que sea el Espíritu Santo el que revele lo que quiere, lo que estamos listos, cuándo lo va a mostrar, cuánto va a mostrar respecto a algún evento, alguna situación temprana en nuestra vida, o es nuestra voluntad. Confiamos nosotros en frases, confiamos en técnicas, en fórmulas mágicas, ¿ok? Y bueno, aquí por ejemplo hay un ejemplo del Éxodo, pero para no tomarles más tiempo, luego de todos modos lo vamos a profundizar. Recordemos nuevamente de los principios de directo al corazón, que nos basamos mucho en 1 Corintios 2, del 1 al 2, cuando Pablo dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con palabras, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, proclamando el testimonio de Dios, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que Pablo dijo, no voy con frases, palabra humana, elocuencia, sino con Jesús. Y esto sigue siendo siempre la esencia directa al corazón. Jesús es el centro, cómo nos conectamos con Él y cómo podemos recibir las bendiciones que Él nos quiere dar.